con ustedes. Está con nosotros por ahí el ingeniero Asael Hernández. Bueno, buenas noches, buenas noches. Por ahí lo están viendo y les voy a platicar un poco de su trayectoria. Él es el ingeniero Asael Hernández y él es ingeniero en computación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y bueno, tiene varios cursos y diplomados en diferentes instituciones, TEC de Monterrey, asociaciones como tal muy importantes desde el punto de vista de la formación académica, así como en la parte de la formación de seguridad informática. Él tiene una amplia experiencia, lleva más de 30 años trabajando en esto de sistemas y tecnología, todo esto que tiene que ver con tecnologías de la información en diferentes empresas, en negocios financieros y de servicios, ¿no? Ha ocupado diferentes posiciones. Él es socio comercial de Consulca, empresa especializada en consultoría de transporte y distribución. Él ha sido oficial de cumplimiento de seguridad de la información, miembro de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, en el Comité de Seguridad de la Información, representante de Bursamétrica, que es una casa de bolsa ante Banco de México, todo esto que tiene que ver con la seguridad de información. Fue también subdirector de operación de sistemas para el desarrollo de sistemas del mercado de valores y el mercado de dinero. Bueno, pues es alguien con alta experiencia y pues el tema que viene, yo quisiera pues agradecerte de entrada, ingeniero, el hecho que estés aquí con nosotros y que puedas compartir aquí tu experiencia, conocimiento. Pues todos los participantes pues están ávidos de este tema que tú manejas, y que finalmente vamos a dar opción para que te hagan preguntas al respecto, que nos platiques de lo que está sucediendo desde tu punto de vista y cómo todo esto puede afectar o afecta a los sistemas de tránsito y transporte. Entonces, ingeniero, gracias por estar aquí y pues te dejo con ellos. Buenas noches a todos. Al contrario, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar y de compartir con ustedes esta noche. Con mucho gusto me pueden interrumpir en la plática, hacer preguntas, dudas, lo que ustedes consideren conveniente. Y pues vamos a empezar con el tema de seguridad de la información. Bueno, vamos a hablar un poco, se ha comentado en muchos lados, es un tema que está un poco de moda ahora, ¿sí? Sobre la seguridad de la información, y vamos a ir viendo conceptos, hilando conceptos para que vayamos integrando el todo de lo que es la seguridad de la información, ¿no? Bueno, empecemos como tal. Como primera parte, la importancia de la seguridad de la información es, primer enfoque, proteger nuestros datos. ¿Qué datos son? Pues son los datos, por ejemplo, de cada uno de los colaboradores que trabajan en la dependencia, en el negocio, donde sea, los datos de los proveedores, los datos de la misma empresa, ¿sí? Oye, ingeniero, ¿estás compartiendo? Porque no vemos nada. Ah, perdón. ¿Ya está? Ya, ya, ahora sí. Ah, ya, perdón, ¿eh? Bueno, Adelante. entonces regresamos un poquito. La importancia de la seguridad de la información, ¿no? Proteger los datos, que decíamos que había datos de colaboradores, de empresas, de proveedores, ¿sí? De la misma institución. Proteger mi dinero. Digo, aquí estamos hablando en un aspecto personal, pero también de las diferentes organizaciones. Proteger nuestro dinero, el que tenemos en el banco, proteger el negocio, el dinero de la institución, ¿sí? Y por otro lado, proteger los equipos que conforman y que son parte de esta infraestructura tecnológica de la institución. Esa es la importancia inicial de lo que es la seguridad de la información. Bueno, siguiendo en este tenor, me gustaría hablarles un poco de cómo debemos de clasificar la información
¿Y por qué? Porque tiene una razón. Por ejemplo, hablemos un poco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acá en México. Esta secretaría, esta institución, maneja información pública, maneja información privada y maneja información confidencial. ¿Por qué tenemos que aprender a clasificar la información? ¿O por qué la debe de clasificar todas las instituciones? Porque, bueno, la información pública es pública, no necesita protección, cualquiera la puede ver, cualquiera la puede usar. La información que es privada, por ejemplo, el marco normativo de esta secretaría o los procedimientos y las políticas de esta secretaría, es privada porque solo le competen a la institución, no le competen a ningún externo, digamos, de alguna manera, siempre y cuando no esté haciendo un trámite o algo por el estilo, ¿no? Y finalmente, la información confidencial. La información confidencial, tenemos mucha información confidencial en todas las instituciones. En este caso puse, por ejemplo, un ejemplo de lo que es la licencia federal de conductor, que bueno, tiene muchos datos del conductor, ¿no? Tiene su nombre, tiene su dirección, tiene lo que acá se conoce como la CURP, que es un número de identificación, ¿sí? Tiene un identificador. ¿Y por qué es confidencial? Porque es información sensible que no puede estar disponible a cualquier persona, ¿no? Así como esto hay muchos datos confidenciales, ¿no? Concesiones que da la Secretaría, permisos, una serie de cosas que la Secretaría administra en sus bases de datos y en su infraestructura tecnológica. Bueno, hablemos ahora de riesgos y vamos a hablar de riesgos, vamos hilando los conceptos, ¿no? Hablamos de clasificar la información, ahora hablemos de riesgos. Los riesgos comunes que podemos ver todos los días, por ejemplo, en el trayecto a nuestras oficinas, es una persona que va manejando, va comiendo una dona, tomando café, hablando por el teléfono, pues esta persona como tal, pues es un peligro, ¿no? Como lo pueden ver, ¿no? Puede ocasionar un accidente, una serie de situaciones, ¿no? También puede haber un riesgo de que nos asalten, que toquemos madera. Bueno, acá es tocar madera, que ojalá nunca nos pase. O por ejemplo, una persona que está reparando una camioneta y que pues, en cualquier momento se le caen los polines o las maderas que están sosteniendo la camioneta. O que simplemente se nos pierde nuestro teléfono, ¿no? Si se nos pierde nuestro teléfono, digo, yo no sé si todos ustedes tengan respaldo de sus contactos, de sus fotografías, etcétera, ¿no? Entonces, si perdemos nuestro teléfono, si nos lo roban, pues podemos perder mucha información valiosa, ¿no? Sobre todo porque pueden ir teléfonos de personas importantes para nosotros, ¿no? Como son nuestra esposa, nuestros hijos, eh, quien sea, ¿no? Entonces, ese es un riesgo. Ahora, vamos a hablar de riesgos informáticos, ¿sí? Esto lo vamos a puntualizar, tiene que ver mucho con todas las instituciones, ¿no? Eh, por ejemplo, específicamente aquí, los riesgos internos de la organización, el, todas las organizaciones tienen aplicaciones. Ustedes deben de tener aplicaciones para pagar la nómina, para controlar el monitoreo de lo que hagan ustedes como su parte central de la actividad que ustedes realizan, ¿sí? No sé, tienen muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, ustedes deben de saber que a ustedes se les asigna un usuario, por ejemplo, y se les da un perfil que debe de estar de acuerdo a su descripción de puesto o a su responsabilidad como tal dentro de la organización. Es decir, si hay una persona que trabaja en el área de tesorería, no puede tener que calcule, no puede tener el acceso al sistema que calcula la nómina, ¿no? Porque él se podría generar más dinero para su nómina, etcétera, ¿no? Y podría pagarse más dinero. Son ejemplos hipotéticos que pueden o no pueden suceder, ¿no? La otra parte importante interna en la organización es
la formación y la concientización. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente que debemos hacer una difusión de la cultura digital muy fuerte, consistentemente, cada vez mayor, porque cada vez más usamos sistemas informáticos, ya sea en nuestro teléfono celular, en nuestra tablet, en nuestra laptop, en nuestra casa, nuestros hijos, nuestras familias, las clases que por el COVID ahora se dan vía virtual. Entonces, debemos de saber cómo cuidarnos, ¿no? En todo esto, y tiene que haber una formación constante, es decir, difundir boletines, medidas que se tengan que hacer para que la gente vaya de alguna manera adquiriendo esta cultura y tomando las medidas necesarias, ¿no? El siguiente punto es la gestión de incidentes de seguridad. Aquí ven una cifra que ya se maneja importante y que son incidentes que suceden a nivel interno en las organizaciones, ¿no? ¿A qué me refiero con los incidentes de seguridad? Es decir, se pudo haber perdido una laptop, se pudo haber contaminado la red con un virus, y lo que sucede es que si no se le da adecuado seguimiento a resolver esta situación, pues puede tener consecuencias, ¿no? O sea, pueden limpiar una máquina del virus y, por ejemplo, el servidor puede quedar contaminado y se vuelve a contaminar y se pierde información, se retrasa la operación, una serie de temas relacionados, ¿no? Otro punto importante son los cambios regulatorios. Muchas veces las entidades de gobierno, sobre todo las regulatorias, emiten cambios que hacen que la operación de algunas empresas o de algunas instituciones como tal tengan que cambiar su forma de operar, ¿no? Entonces, estos nuevos desarrollos o estos cambios en las aplicaciones informáticas o la forma de operar, pues tiene que ser bien implementado, tiene que ser bien definido, basándose en los esquemas y prácticas de seguridad, ¿no? El control de acceso a la red, muy importante también, porque finalmente todos y cada uno que llegamos y nos conectamos, ya sea en nuestra oficina o en nuestra casa, nos conectamos a una red, ¿sí? Entonces, es bien importante saber quién entra, cómo entra e identificarlo plenamente para darle acceso a la red. Y que, como vemos en la parte de abajo, no haya fugas de información. Como pueden ver aquí, hay dos puntos muy importantes en la parte de información. Hablamos de fugas y hablamos de fraude y robo de información. ¿A qué nos referimos a fugas de información? Pues bueno, puede ser alguien que sustrae un reporte, que sustrae una base de datos, se la lleva en una USB y se la lleva, ¿sí? Y finalmente, la gente puede generar un fraude, es decir, tratar de conseguir algún beneficio con esa información, ya sea vendiendo la información externa a algún tercero que lo use para otros fines o alguna otra situación. Se ven, estos son los incidentes más repetidos dentro de las organizaciones, ¿no? Luego viene otro también que es importante y se llama plan de continuidad de negocio. Ahorita lo vamos a platicar más adelante, pero básicamente el plan de continuidad de negocio se refiere a todas las medidas de seguridad que tienen las instituciones para que si en un determinado momento fallan sus servidores centrales, no tienen acceso a su edificio por algún bloqueo que se llega a dar, puedan seguir trabajando sin interrumpir la operación y sin impactar a sus usuarios, ¿sí? Otro punto importante es el desarrollo de software seguro. ¿A qué me refiero con esto? Todas las aplicaciones que se desarrollan para desarrollar cualquier tipo de operación informática o tarea informática llevan un proceso de desarrollo y de programación. Entonces, dentro del desarrollo, de todo este proceso de desarrollo y de programación, se deben de ir implementando medidas preventivas de seguridad.
muchas las vemos prácticamente a diario, ¿no? Por ejemplo, nos pide un usuario, nos pide un password, hay veces que nos pide confirmar el password una vez más, cosas así por el estilo, ¿no? Pero no nada más eso, ¿no? Sino hay otro tipo de medidas ya metiéndose en la parte del desarrollo de software internas ya muy técnicas que también se deben de implementar, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta. Si no, continuamos. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Por favor, quisiera aclarar un poco más el tema de falta de un plan de continuidad de negocio. Estamos hablando que estamos buscando seguridad en todo lo que son medios informáticos y hoy en la actualidad manejamos mucho el tema de trabajo en nuestra laptop y adicional a eso, todo lo manejamos por medio de computadora y si no tienes algún respaldo, alguna cosa, nos complicamos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué nos recomiendas para tener un porcentaje más alto de eficiencia o de poder trabajar o de solventar este tema al momento que, por ejemplo, me quedé sin internet? A mí me pasó que tenía que instalar un programa de contabilidad y entró justamente un virus y se me comió todos los archivos, o sea, perdí toda la información. Y si no era por la información documentada que tenía en físico, hubiese sido fatal para mí. Y hablemos que tenía un historial ya de un año, ¿no? A pesar de que tenía mis respaldos, o sea, todo se perdió. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí para ser un poco más eficientes y tener la continuidad del negocio, ¿no? Ok. Gracias. Hay muchas prácticas que se pueden hacer. No, y también depende de la forma en cómo trabajes, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si trabajas conectada a, a la institución donde trabajes o al negocio donde trabajes a través de una conexión que nosotros llamamos privada, tú te puedes conectar a los sistemas principales de la institución y la institución, normalmente muchas instituciones tienen lo que llamamos los servidores de archivos. Los servidores de archivos son equipos, es hardware como tal, que está dedicado específicamente a guardar la información de los usuarios. Es decir, tú podrías trabajar directamente en este servidor de archivos, depositar ahí siempre tus archivos y el área de sistemas, por práctica, debería tener una práctica de respaldar diariamente esa información, ya sea en cinta o en un sitio alterno donde tengan otro centro de cómputo para que la información siempre esté en línea. Esa es una forma. Si no trabajas de esa manera o si trabajas desconectada del internet, lo mejor es tener un respaldo en un disco duro, pero externo. Sé que muchas Pues, veces todos terminamos nuestras jornadas de trabajo y lo primero que queremos es desconectarnos y ya dedicarnos a otra cosa, ¿no? Pero yo creo que como te sucedió a ti, es muy importante respaldar esa información en un disco duro externo. De hecho, muchas computadoras ya traen, en algunas aplicaciones ya traen programado que tu máquina le conectes el disco duro externo y haga el respaldo automáticamente en la noche, ¿no? Cuando dejas de trabajar. Por ejemplo, eso ya lo hace automáticamente, lo tienes que programar una vez, le tienes que decir qué carpetas quiere que te respalde y las respalda, ¿no? de acuerdo, sí, justamente después de que pasó esto, se tomó esa medida preventiva, digámoslo así. No sé la verdad qué virus fue el que ingresó a la máquina, pero fue totalmente desastroso porque ni siquiera en el software pudieron rescatar archivos. ¿Sí? Entonces, de los informes que se enviaba de forma mensual, otros trimestrales, de ahí pude rescatar algo de los respaldos que tenía vía correo electrónico, pero de ahí el resto, o sea, digámoslo así, formatos, cosas específicas dentro del proceso que manejo se perdieron. Entonces, como los tenía impresos, si esa es la palabra, porque aquí, bueno, dentro de lo que es el tema del SRI, sistema de recaudación interna, te pide, ¿no? Tener tu archivo digital, lo puedes llevar, pero también te pide
siempre tenerlo de forma física, ¿no? Y lo llevamos de forma física y de forma digital. Entonces, obviamente se implementó un proceso en donde que sí, se va a tener ahora de forma automatizado, todo escaneado, respaldos todos digitales y aparte de los físicos. Y sí, o sea, nos ha ayudado bastantísimo, ¿no? Sino que también vemos que empresas pequeñas tenemos que tratar de ir buscando la forma de ir creando un proceso que sea eficiente para cada uno de nosotros, porque como bien mencionan, aquí estamos hablando ya de procesos, de programas que son sumamente amplios, que se han desarrollado para empresas específicas y que es mucho más fácil implementarlos o ir teniendo el medio de seguridad paso a paso de acuerdo al área. Pero cuando somos empresas pequeñas, digámoslo así, es más complejo tratar de adaptar a la necesidad de cada empresa hasta que llegue a ser mediana, ¿no? Fíjate que puede, o sea, hay soluciones que son son económicas. O sea, como te mencionaba, por ejemplo, si tienes un disco duro externo no es algo muy costoso y tu máquina ya sea con sistema operativo Windows o con sistema iOS, que si es una Mac Apple, o hasta si tiene Linux, normalmente el que se usa es el de Microsoft, ¿estás de acuerdo? El Windows. Ya tienen, si tú le preguntas a alguno de tus técnicos que te guíe en el proceso de programar los respaldos automáticos, me estoy refiriendo a una empresa pequeñita, ¿no? O es más, si trabajas tú como persona física, tú sola, lo puedes hacer, ¿no? Te compras tu disco duro, implementas la gestión automática, ¿sí? Por supuesto, tienes que poner más medios de prevención que más adelante les voy a platicar un poco más de esto, les voy a ampliar un poco más el tema, que van relacionados, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, con tu Wi-Fi, que es el acceso de Internet en tu casa, ¿sí? Lo Ok. primero que tienes que hacer es cambiarle el password a ese acceso de Internet, porque como cualquier proveedor que llegue y te instala el Internet en tu casa, deja un password común que ellos utilizan. Entonces, cualquier persona que se sepa ese password, pues puede ingresar a la red de tu casa. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cambiar el password y subirle la seguridad. Ahí trae algunos parámetros. Si no lo sabes hacer, tu proveedor te puede ayudar a hacerlo. No es un procedimiento complicado. Por ejemplo, la otra medida también que tienes que hacer es mucho también tener un antivirus, ¿sí? Un buen antivirus que siempre esté actualizado, ¿sí? Y también otra cosa muy importante que tienes que hacer es mantener siempre actualizado la última versión del sistema operativo de tu máquina. Esto es importante también porque cada nueva versión que libera, por ejemplo, Microsoft o cualquier fabricante, siempre trae mejoras de seguridad, ¿sí? Entonces, igual tu teléfono, ¿no? Ya ves que luego te manda un aviso que dice que necesitas actualizar tu versión de sistema operativo y si le picas ahí te explica muchas veces cuáles son las mejoras. Normalmente trae mejoras en la seguridad. Entonces, esa es una buena práctica que debes. Otra práctica es que no la compartas, ¿no? Que no compartas tu máquina con nadie por cuestiones de que a lo mejor alguien se mete a tu máquina, navega en internet y baja algo que no debería de haber bajado, ¿no? Entonces, eso puede ser también un factor de daño, ¿no? Entonces, es bien importante que tengas unas ciertas prácticas, ¿no? Ya profundizaremos un poquito más adelante. Ok, muchas gracias. No, de qué a tus órdenes. Bueno, sigamos con los riesgos informáticos, ¿no? Estábamos hablando de los internos a la organización, ahora vamos a hablar de los externos a la organización. Ingeniero, una consulta. Dime. Buenas noches. Patricio Ceballos le saluda. Hola, Patricio. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre fugas y fraude? Bueno, la fuga de información es que yo extraigo la información, ¿sí? Es decir, yo soy un colaborador interno, ¿sí? Que tengo acceso a cierta información,
¿sí? Y la puedo extraer sin tener problemas, es decir, sin solicitar permisos, ¿sí? Ahora, O sea, en la fuga es porque yo tengo acceso a esa exacto, información, correcto, esa es ¿sí? la forma, sí. Ahora, el fraude se ejecuta en el momento de que, haz de cuenta, por ejemplo, si obtuviste información, un ejemplo, ¿no? Si tuviste información de las cuentas bancarias de la institución, se las vendes a alguien en el mercado negro, ¿sí? Esas personas con los datos que tiene, ya sea de la cuenta bancaria, de quienes firman, de a lo mejor un NIP, puede ejecutar un fraude, es decir, tratar de sacar dinero de esa cuenta bancaria para su beneficio, ¿no? Ya sea transfiriéndolo a otra cuenta bancaria, ya sea sacándolo en efectivo, esa es la ejecución del fraude. Y el robo de información es alguien que entra a tu red, ¿sí? Pero que no tiene permisos y sin embargo de alguna manera viola ciertas restricciones y obtiene información, la roba. Esa es la diferencia en los conceptos. No sé si te pude aclarar. Patricio, Sí, le escucho, ingeniero, gracias. ¿sí te quedó claro? Sí, más o menos. Sí, ahí sí. Ok. No, o sea, puede ser un fraude. Es como cuando uno, no sé si es que estoy bien, cuando uno entra a hablemos de una tarjeta de crédito, de una tarjeta de crédito. Todas las tarjetas de crédito tienen códigos de seguridad, tienen contraseñas para poder ingresar. Entonces, el fraude sería que uno lo coge ese, ingresa eso y hace, como dice, compras de cualquier índole. Es Eso es un correcto. fraude, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Ese es un fraude. Perfecto. Ok. Muchas gracias, ingeniero. No, al contrario. Ok. Bueno, continuamos entonces con la parte de externos a la organización. Ahorita precisamente hablábamos de fraude. Y los fraudes se ejecutan muchas veces con identidades falsas, de las cuales pues puedes extraer mucha información de las redes sociales. Otros fraudes se pueden ejecutar con lo que se llaman ataques de vigilancia, ¿no? A los celulares, es decir, te pueden instalar no es un virus, sino es un malware, se llama malware, que lo que hace es estar enviando información a alguien, lo instalan en tu teléfono celular y van monitoreando lo que estás haciendo tú durante el día, ¿no? Entonces pueden obtener datos, ¿no? Otra situación externa es el phishing. El phishing es lo que se conoce como ingeniería social y es algo que se ha dado mucho, por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿no? Mucha gente llama y dice, ¿sabes qué? Te vamos a vender tanques de oxígeno, deposítanos en tal cuenta o danos tus datos para que podamos hacer el pago del oxígeno y te lo mandamos a tu casa y nunca llega el tanque de oxígeno, ¿no? Ese es un ejemplo de, pues, muchos que hay, ¿no? El siguiente es lo que se llama el secuestro de datos. El secuestro de datos, les voy a dar un ejemplo que fue público aquí en México el año pasado. La paraestatal de petróleos mexicanos, un hacker entró a su red interna y secuestró datos de alrededor de 5,000 equipos, PCs, donde había información de todo tipo, ¿no? Es decir, financiera, de tesorería, legal, de nómina, ¿no? Lo que hace esta gente cuando hace un secuestro de datos es encripta toda la información y nadie la puede leer, o sea, puedes entrar al equipo, pero nadie puede leer la información porque no tienes la clave para descifrarla. Entonces, lo que hacen ellos normalmente es piden
un rescate. En bitcoins normalmente lo manejan. Es decir, le piden a las instituciones que me tienes que pagar tantos bitcoins, si no, no te entrego la clave para recuperar tus datos, ¿no? Ese es un secuestro de datos, ¿no? Luego, la siguiente se llama inyección de código malicioso. También hace 2 años hubo un caso en México, también público, que fue un ataque a varios bancos, a varias instituciones financieras aquí en México, que a través de una aplicación del Banco de México lo que hicieron fue, en las aplicaciones o en los sistemas informáticos de los bancos, inyectar renglones de código que le permitieran a los hackers hacer transferencias sin que nadie se diera cuenta a ciertas cuentas bancarias, y de ahí sacaron el dinero, ¿no? Fueron bastantes millones de pesos. Algunas instituciones no reconocieron las pérdidas por el impacto mediático que tenía, ¿sí? Pero así, Ingeniero, sí, ingeniero, perdón, disculpe que le corte una consultita. dígame. Antes de, usted ha visto, ahorita usted hablaba que en el secuestro de datos aparecen estos famosos bitcoins. Ajá. Cuando uno maneja su celular, hay aplicaciones en Android o en el iOS para los... Y ahí hay unos programas, unas aplicaciones donde habla algo de los bitcoins. Ajá. Le juro que me llamó mucho la atención al rato que usted hablaba de este tema y de esta palabra, porque uno le coge y habla como que uno tiene que coger y poner dinero y a la vez a ese aplicativo pone dinero, pone claves y tiene acceso como a manera de que pueda ganar dinero más. ¿Es algo parecido a lo que usted nos comentaba? No, es diferente. El Bitcoin como tal es un sistema de moneda, como cualquier otro sistema de moneda, ¿Ya? como el dólar estadounidense, como el peso mexicano, ¿sí? Que se llama Bitcoin. La diferencia entre el dólar estadounidense y el peso mexicano es que los respalda, a estas monedas las respalda las reservas en oro, en plata y la economía del país. ¿Ya? Al Bitcoin no lo respalda ningún país. Al Bitcoin lo respalda la oferta y la demanda del mercado. ¿Sí? Ah, De la búsqueda del ya. mercado. Es como una divisa más, pero es puramente electrónica y que no está bajo la tutela de ningún gobierno en el mundo. ¿Sí? Ya. Una moneda de intercambio. Ese es el concepto y así funciona. Ahora, Perfecto. pero como es una moneda virtual, por eso los secuestradores la usan, porque no es rastreable. Ya. Entonces, los bitcoins se compran y se depositan en una cosa que se llama cartera o wallet, ¿sí? Y de ahí se pueden transferir a cualquier otra wallet en cualquier parte del mundo sin pasar por la tutela de ningún gobierno, ¿sí? Entonces, por eso lo usan los secuestradores, porque no es rastreable, pero son cosas independientes. Ya. ¿Sí? Qué interesante, ¿eh? Es muy interesante, sí. Por supuesto, porque eso le digo. Yo había visto en esas aplicaciones y por eso le digo, al rato que usted mencionaba de esta palabra, me llamó mucho la atención. Y, pero igual, o sea, sí, es muy interesante. Le juro que desconocía y pensé que era otro sitio. Y una pregunta más. Sí, Esto también, cuando hay paraísos fiscales, cuando usted tiene dinero y lo pone en paraísos fiscales donde ¿tiene algo de parecido a esto? no, son cosas, bueno, son cosas diferentes también. La diferencia en los paraísos fiscales es que si utilizan una divisa como el dólar americano o como el Ya, euro, ¿sí?
La diferencia es que la custodia la hacen bancos locales de esas naciones que guardan, que el secreto bancario es prácticamente impenetrable, ¿no? O sea, no hay relaciones comerciales. Normalmente, todos los países, todos, absolutamente todos, bueno, podríamos decir que la gran mayoría, tienen una relación ya sea con el Banco Mundial, ya sea con el Banco Interamericano de Desarrollo, ya sea con el Banco de México, con el Banco en Estados Unidos, con la Reserva Federal, y lo que se hace son intercambios de información sobre quiénes usan las cuentas y quiénes transfieren información de dinero. Entonces, estos países no cooperan con esas instituciones. Son, Ya, son diferentes, un poco diferentes, ¿sí? perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Modo de que, mira, el siguiente riesgo externo a la organización, pues son los sitios web falsos. ¿Qué sitios son estos? Muchos son sitios, por ejemplo, de entidades bancarias o financieras, que no son realmente los sitios de los bancos y que cuando alguien trata de accesar ahí, pues te piden tu usuario, tu password, el PIN de tu tarjeta. Entonces, obtienen toda tu información y después ellos ejecutan el fraude, ¿no? Y lo que platicamos hace un momento también, las prácticas de home office, ¿no? Que ya platicamos un poquito de eso y que les comento que vamos a ahondar un poquito más adelante. Ok, bueno, vamos a continuar con la siguiente lámina. Vamos a hablar un poco de un reporte de una empresa que se llama Verizon. Probablemente la conozcan, es una empresa de comunicaciones en Estados Unidos y habla sobre un informe del 2019 que se basa sobre el robo de datos y que habla básicamente de que esta información se basa en el mundo real de 41.686 incidentes de seguridad, 2.013 violaciones de datos de 73 fuentes de datos, tanto en entidades públicas como privadas de 86 países. Entonces, son datos que vamos a ver muy rápido, pero son interesantes. Dice, bueno, ¿quién está detrás de los ataques? Normalmente el 69% es generado por gente de fuera de la institución, ¿no? El 34% involucra a personas internas. El 2% involucra a socios, ¿sí? El 5% son varias partes las que participan. El 39% son organizaciones criminales, ¿sí? Y luego, por ejemplo, el 23% son organizaciones como naciones-estados como el Estado Islámico, como Irán, alguna de ese tipo de naciones que realizan ataques. Bueno, aquí se habla un poco de lo que decimos, perdón nuevamente. ¿Quiénes han sido las víctimas? Pues vemos que el 16% de las víctimas han sido entidades del sector público. El 15% han sido entidades de salud. El 10% han sido entidades financieras. Y el 43% han sido pequeños negocios. Si se dan cuenta, muchos pensaríamos que los principales negocios a los que se atacan son los financieros, pero no. O sea, se ataca más al sector público y se ataca más a los pequeños negocios que a los negocios financieros. Luego, en la parte de qué acciones son las que se han tomado, un poco de lo que hablamos hace poco, ¿no? Pues bueno, el 52% habla de quiénes han ejecutado o de qué medios se han usado para ejecutar estos ataques, ¿no? El 52% ha realizado por hackers, ¿sí? El 36% ha sido por ataques sociales, es decir, lo que hablábamos, ¿no? De gente interna o externa que se roba la información. El 23% ha sido por malware, lo que les decía, que instalan software que roba información y que la manda a alguien, ¿no? También el 21% ha sido causa por brechas en la seguridad de las instituciones.
Eso es lo que ha generado estos problemas, ¿no? Y luego, el 15% ha sido por cuentas de usuarios internos que se quedaron sin usar. Por ejemplo, si alguien salió, se cambió de trabajo, si alguien salió de vacaciones, si alguien se jubiló y la cuenta no se dio de baja o no se canceló y se quedó ahí vigente, pues alguien la puede usar mal, ¿no? Y finalmente el 4% ha sido por causas físicas, es decir, que alguien entre a robar, ¿no? Físicamente. Entonces, si se fijan, son estadísticas interesantes para que vean el impacto, para que se pueda visualizar un poco el impacto de la seguridad de la información, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro tema importante. Acá en México existe una ley que se llama la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que yo considero que con ustedes debe de haber una versión muy parecida, ¿sí? Lo importante de esta ley es que otorga a los clientes, a los trabajadores, a los proveedores, a todo mundo que colabora en una institución, a lo que se llaman los derechos ARCO. ¿Qué son los derechos ARCO? Los derechos ARCO son, yo puedo tener acceso a mi información, es decir, llegar a la institución y decirle qué datos tiene de mí, ¿sí? También le puedo pedir que los corrija si hay un dato que está mal. También le puedo pedir que los cancele, es decir, que los dé de baja. Y también me puedo oponer a que esta institución los comparta con alguien más. No solo es el aviso de privacidad que muchos conocemos y que en muchos sitios web o en muchas instituciones se utiliza. No solo es eso, ¿no? Sino que finalmente tenemos más derechos que normalmente no utilizamos, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto para las instituciones, para los negocios? El no cumplir con estos derechos acá en México puede hacer acreedor a la institución o al negocio de 200 y hasta 320,000 días de salario mínimo que equivalen en dólares americanos a $220,000, ¿no? Esa puede ser tu multa por no cumplir con alguno de estos derechos. La seguridad de la información te permite cumplir con este requisito de ley, ¿sí? Ahora, vamos a otro tema también importante, los controles. Básicamente hay controles preventivos y correctivos. Y el control, pues lo entendemos con una función administrativa para mantener a los participantes dentro de los patrones requeridos, ¿no? Y hoy, por supuesto que el control debe aplicarse antes de que se efectúe un error. ¿Qué nos lleva a todo esto? Pues que con estos antecedentes que hemos visto, ahora sí ya podemos definir qué es la seguridad de la información y la protección de datos. La seguridad de la información y la protección de datos se basa en el estándar ISO 27001, que es un sistema de gestión de la seguridad de la información que consolida normas, leyes, tecnologías y controles para que la información siempre esté disponible, sea confidencial, tenga integridad, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Pues a través de establecer y de implementar una serie de elementos, como es promover la cultura digital, como es gestionar y minimizar los riesgos tecnológicos a través de ciertas prácticas, como es la ayuda en el cumplimiento de las leyes como la que acabamos de ver de la Ley de Protección de Datos Personales. También nos permite hacer investigaciones de delitos cibernéticos. Es decir, hay toda una ciencia de delitos cibernéticos y de gente que se especializa en esto, ¿sí? También nos permite que a través de los estándares bien definidos se pueda definir la seguridad física y la seguridad ambiental de las instalaciones como tal, es decir, controles físicos de acceso como elevadores, controles de guardia, circuitos cerrados de televisión,
En el caso de un centro de datos, pues sistemas de antiincendio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la otra parte importante que también ya lo habíamos comentado brevemente hace un momento es implementar un plan de continuidad de negocio, un plan de recuperación de desastres que permite al negocio que siga operando sin afectar a los clientes o a los usuarios, ¿no? Toda esta parte normativa se monta en la parte tecnológica que tenemos del lado derecho en azul. La parte tecnológica, de lo primero que llamamos arquitectura tecnológica, se refiere a físicamente los servidores y los sistemas operativos que deben de cumplir ciertos requisitos para que sean seguros. La siguiente parte se refiere al control de accesos, pero no al control de accesos físicos, sino al control de accesos que ya habíamos comentado, el cual tienen las aplicaciones que ustedes utilizan, ¿no? Las aplicaciones del negocio, de la institución. También la otra parte técnica que también ya habíamos comentado brevemente es el desarrollo del software seguro, que es minimizar los riesgos de lo que comentamos hace poco, que también hace un momento, que era que las aplicaciones pudieran tener por ahí algunas líneas de código que fueran, pues, inseguras, ¿no? Y viene otra parte muy importante también, que es la parte de telecomunicaciones y redes, que esta se divide en dos partes, en la parte interna y en la parte externa. En la parte externa, normalmente cuando nos conectamos a Internet, normalmente nuestras áreas de sistemas implementan un firewall que lo que hace es proteger de lo que viene de Internet, ¿sí? Es decir, cualquier virus, cualquier mail que venga contaminado, el firewall debe de tener una serie de políticas y de herramientas que nos permitan filtrar los correos, que nos permitan filtrar el acceso a los sitios web, ¿sí? Que tenga un antivirus también, que bloquee páginas que no sean permitidas o que estén catalogadas como inseguras, ¿sí? Y por otro lado, hacia la parte interna, ya en la red de la institución como tal, existen otros mecanismos de seguridad. Por ejemplo, uno muy utilizado es lo que se llama el directorio activo, que es donde están registrados todos los usuarios de la red y los privilegios que tiene cada uno de esos usuarios, para que de alguna manera cuando nosotros lleguemos y nos conectemos con nuestro equipo, la red interna reconozca que sí somos usuarios de esa red y que sí tenemos privilegios, y si no lo somos, que nos rechacen. Y finalmente, la seguridad en la operación. La seguridad en la operación tiene dos vertientes muy importantes. Una es que toda la infraestructura tecnológica periódicamente debe ser validada por un hacker ético, es decir, que sea lo que nosotros conocemos como un análisis de vulnerabilidades tecnológico y unas pruebas de penetración tecnológicas. La finalidad de estas pruebas y de estos análisis es detectar que existan o no existan fallas dentro de la infraestructura tecnológica para poder corregirlas por adelantado, ¿no? Esa es la idea. Entonces, todo este conjunto se llama seguridad de la información y protección de datos, porque es lo que nos va a permitir minimizar todos nuestros riesgos para que finalmente nuestra información siempre esté disponible, sea confidencial y tenga integridad, ¿no? Si tienen alguna duda, con gusto, o continuamos a la siguiente lámina. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos teóricos, bueno, hipotéticos más bien dicho, que pueden suceder, ¿no? Por ejemplo, en un sistema de control de tránsito, estamos hablando de que un sistema de control de tránsito, pues, usualmente tiene semáforos colocados en diferentes cruceros, en diferentes vialidades. Estos semáforos se pueden conectar al centro de control, pues puede ser vía satelital, puede ser vía GPS, puede ser vía fibra óptica, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, toda esta información llega al centro de control,
¿Qué sirve? Pues para estar monitoreando el tránsito, controlar los monitores o para dar seguimiento a vehículos robados, por ejemplo, o con algún problema. Entonces, en el centro de control, pues se guarda toda esta información en algún servidor, por ejemplo, ¿no? Yo puse aquí 3 puntos muy sencillos, que por ejemplo, identificar el equipo, qué tipo de equipo es, su ubicación. Pero ¿qué sucede si alguien se roba la información, ¿no? Hackea el sistema? Bueno, pues la información robada se puede utilizar de muchas maneras. Yo puse 2 aquí que pueden ser de alto impacto, ¿no? Generar caos. Dices, bueno, para qué generas caos en las vialidades? Pues por una protesta pública, para presionar al gobierno, para presionar a alguien en la institución, porque en algún momento si generas caos, puedes solicitar cosas, ¿no? O lo que ya habíamos platicado, ¿no? El secuestro de información. Finalmente te bloquean la información y piden rescate, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el monitoreo GPS, por ejemplo. Los vehículos tienen un localizador de GPS que se comunica a la central de control también, pues también vía satelitalmente o vía una antena celular, que también de alguna manera, pues toda esta información se guarda en una base de datos en el negocio o en la entidad, ¿no? Y pues bueno, puede tener muchos datos. Yo solo puse aquí 4 que a lo mejor me faltaron muchos más que pueden ser más importantes, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Puedes tener la identificación de los operadores que puede incluir su nombre y su dirección. La identificación de los vehículos, que puede decir el número de serie y algunas otras cosas, ¿no? La ubicación como tal, el valor del vehículo. Pues, ¿qué puede suceder con esta información? Que, bueno, finalmente si el ladrón tiene la información del vehículo, de la ubicación del valor, pues puede robar el vehículo, ¿no? Y puede, de alguna manera saber que hay un GPS instalado y tal vez bloquearlo, ¿no? Hay tecnología para bloquearlo, ¿no? Entonces, puede suceder, o sea, esto, como les comento, es un ejemplo hipotético, ¿no? Otro ejemplo es una institución o un negocio que se dedica al traslado de, ya sea de valores o de mercancía, ¿no? Entonces, bueno, tienes en tu base de datos igualmente la identificación de los operadores, de los vehículos, pero tienes las rutas y tienes el programa de entregas, tienes el valor de tipo de carga y tienes el valor de los bienes que lleva esa carga. Entonces, si se llegara a perder esa información, a robar, pues el ladrón en algún momento sabe qué lleva, qué camión es, ¿sí? Y puede ocurrir un asalto en la ruta, ¿no? Con el impacto consecuente, ¿no? No se entrega la información, no se entrega, perdón, la mercancía, hay pérdida por ese lado, hay pérdida por el cliente, hay falta de entrega al cliente final, etcétera, ¿no? Este también es un ejemplo. Ingeniero, Dime, una consulta más. dime. Aló. En la ruta del transporte ahí entraría como fundamento ahí. Hay los candados satelitales. Ok, sí. Sí, ¿Sí? pero Le sí. indico por qué. Porque exactamente los candados satelitales en este ejemplo que usted está mencionando existe y entra porque, como le digo, tuve la oportunidad yo era jefe de seguridad de una empresa camaronera. Entonces, esta empresa, los tractocamiones llevaban el producto del camarón al puerto de acá, Guayaquil, desde la provincia de Manabí. Entonces, a los candados, a la carga se le ponía un candado satelital, Okay. que era, se lo cerraba al momento que salía de la empresa camaronera y Ok, se lo abría el momento que llegaba al puerto. ok. Entonces, este candado satelital va generando toda la ruta, Ujú. el monitoreo. Y si alguien en algún momento quería cogerlo y
y cruzarlo, asaltarlo, robarlo. Entonces, ese candado cogía y lo reportaba a la secuencia. Era como un GPS, era Sí, como claro. un GPS que daba todo el tipo de información a la central de monitor, ¿no? Entonces, por eso le decía, ahí entraría o sea, los candados de seguridad, que son netamente candados para abertura y igualmente, de acuerdo en la central de monitoreo, llegaba la carga y se abría el candado, o sea, para poder abrir, activar y desactivar ese candado. Ok, sí, estoy de acuerdo. Digo, no, Eh, no todas los negocios tienen este tipo de seguimiento. pero, ¿cómo Este, es? Una consultita. sí, dime. Pero en este caso, mi estimado ingeniero, o sea, en sí no son seguros porque si hay personas que se dedican a hackear prácticamente quitan la ubicación, la información y prácticamente pueden hacer sus robos, Sí, es según correcto. lo que yo entiendo. Porque Sí. ya no sería tan seguro, o sea, para ninguna empresa en este caso, no sé cómo se mejoraría el sistema de rastreo para evitar estos hackeos, digámoslo así. Porque Bueno, según lo que tú mencionas, prácticamente una persona ingresando a la información lo puede desviar el vehículo, la entidad que le está haciendo el seguimiento ya no va a poder tener acceso, prácticamente lo pierden al vehículo. sí, bueno, hay muchas maneras de mejorar la seguridad, ¿no? Uno de la primer medida de mejorar la seguridad es que los colaboradores internos de la empresa tengan bien separadas sus funciones y no tengan acceso completo a todo el programa de entrega. No conozco mucho este negocio, no sé si pueda ser posible, pero en la medida de que se puedan separar esas funciones y se evite que alguien tenga el acceso a todo, pues bueno, sería una medida de prevención. Ahora, los candados satelitales, como mencionaban, Patricio, sí funcionan y estoy de acuerdo. Eh, es mucho más complicado hackear un satélite, se puede hacer, Claro. pero también hay algunos mecanismos portables que bloquean señales, ¿no? Y eso puede suceder. Entonces, siempre que hablamos del tema de seguridad de información, hablamos de minimizar los riesgos. Ningún riesgo se elimina al 100%. Por eso todos los candados, entre más candados vayamos poniendo en esta cadena, es mucho mejor porque los riesgos se minimizan lo más posible, ¿sí? Sí, es como el auto, si tenemos un automóvil, normalmente compramos un seguro del automóvil, ¿no? Para que si chocamos, o sea, nadie nos garantiza al 100% que nunca vamos a chocar, pero si chocamos, ya minimizamos nuestro riesgo y nuestra consecuencia económica, ¿no? Entonces, esa es la idea del tema, ¿no? Del tema de la seguridad. Es decir, tú puedes revisar, hacer un análisis, un análisis de cómo funciona el negocio o la institución, encontrar precisamente las vulnerabilidades que pueda tener la operación del negocio y mejorarlas, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea de esto que llamamos el sistema de gestión de seguridad de la información, que va muy ligado al sistema de calidad de la ISO 9000. No sé si les pude aclarar el tema o lo compliqué. Sí está, Ingeniero, a ¿sí? ver, ingeniero, Sí, a ver, yo, o sea, usted es que es tecnología, demanda de mucha inversión ok. y como mismo ella acaba de manifestar, la, los riesgos se lo reduce mitigando.
Sí. Mitigando. ¿Y cuál es la forma de mitigar? Es poner tecnología, ponerla, por eso digo, la tecnología cuesta y cuesta mucho. El invertir y mitigar riesgos hace que las inversiones sean muy elevadas y muy costosas. Entonces, como le comentaba, sí, exactamente, esta era una forma de mitigar el riesgo de que los camiones que avanzaban hasta el puerto principal para que sean llevados el producto, no sean, y había mucho, se tuvo que incentivar a esta situación y recorrer a esta situación de situación de lo, como le digo, de landados satelitales, porque en el trayecto de donde cogían y donde estaba ubicada la planta de donde se empaquetaba todo el camarón para la exportación, era un sector bastante difícil, que le hablo de la provincia de Manabí, especialmente del cantón Pedernales. Este cantón, hubo en nuestro país en el año 2016, hubo un terremoto y la provincia de Manabí, tanto como la provincia de Esmeraldas, sufrieron bastante destrucción de la misma. Entonces, había un problema muy difícil, que el sector de los trayectos, que más o menos completaba alrededor de casi 500 kilómetros desde el punto de salida al punto de llegada, era 500 kilómetros de recorrido que tenía. Y en ese trayecto tocó para que toda esta información, toda esta situación de la secuencia, y en ese trayecto del tiempo, había muchos que asaltaban. La carga más o menos ascendía a unos 400, 500 mil dólares, que era el valor de costo de la carga que llevaban. Salían seis contenedores, que más o menos hablábamos de casi 3 millones de dólares que iban en producto. Entonces, los seguros, porque a la vez de lo que tenían, los seguros obligaban de que exista, de que se coja y se ponga todo este tipo de seguridades. ¿Y la cual era la más seguridad? La seguridad de los candados satelitales. Los GPS, que era un rastreo, y como usted dice, ahí sí efectivamente se daba lo que usted decía, que había que a los colaboradores, a los que conocían del sistema, que era la parte de lo que es netamente la parte de la seguridad física, había un colaborador, o sea, dos personas que trabajaban netamente en la parte de lo que llevaban el monitoreo. Y las dos personas se iban turnando de acuerdo a los horarios que se establecían, y efectivamente y conjuntamente con mi persona, perdón, se cogía y se elaboraba todas estas secuencias para evitar, como usted dice, había mucho, claro. La fuga de información también era porque conocí gente que sabía que se llevaba ese producto, el monto y la cantidad que llevaba, igual comenzaban a hackearlas, a querer meterse a la página para poder coger y... Entonces es bastante, como le digo, es bastante, a lo que decía Amable, es bastante, sí, también se corre el riesgo, pero la inversión también que se ejecuta es bastante alta y elevada. Sí, sí, dentro de la parte de seguridad de la información, hay una parte de análisis de riesgo. Y lo que se hace en esa parte es evaluar un poco precisamente el costo-beneficio de un riesgo determinado. Entonces, las aseguradoras hicieron ese análisis, supongo, y dijeron, ¿sabes qué? No nos costea estarte pagando el seguro cada vez que te roben, y Así es. necesitas implementar esto. Ahora, las empresas que transportaban, supongo que también hicieron un análisis de riesgo y dijeron, bueno, ¿sabes qué? De que perdamos tanto dinero a pagar el rastreo satelital, pues sí nos conviene. Ahora, muchas veces los negocios toman decisiones en el sentido de que
conocen un riesgo y sin embargo lo asumen, es decir, lo conocen o no pueden hacer algo por el alto costo o lo Se dejan hacer arriesgan. porque consideran que el costo-beneficio no paga el costo de la inversión tecnológica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con ese conocimiento de causa, pues el negocio lo asume, ¿no? Entonces, hablábamos de minimizar, pero también existe la posibilidad de que el negocio asuma ese riesgo, ¿no? Como muchas otras cosas. Así funciona. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Ok. Bueno, continuamos un poquito. Regresando a algo que habíamos platicado hace un momento y que hablamos sobre la parte de home office y ciberseguridad, pues en esta lámina van algunos consejos muy breves de lo que se puede hacer desde el punto de vista muy práctico en nuestras casas, ¿no? Hablamos de un punto muy importante que dice que definitivamente la mejor seguridad eres tú eres la mejor defensa. ¿Por qué? Porque tú puedes prevenir los fraudes o los virus en el momento en que no abres un correo que no conozcas o una liga que no conozcas o algún mensaje que te llegue que diga que te ofrecen recompensas, que te ganaste un sorteo, que te ofrecen un producto milagro. Muchas veces son virus, son fraudes. Entonces, a partir del momento de que tú dices no lo voy a abrir, pues ya estás haciendo mucho por tu seguridad en tu casa, ¿no? La otra que platicábamos también era la de cambiar la contraseña de tu equipo y la de permitir el acceso solamente a personas de confianza. Es muy importante porque, bueno, así estás seguro de que nadie más está usando tu red. Y lo que decíamos era que los proveedores que instalan con la cuenta de password común, pues ya no la van a conocer, ¿no? Ya no van a poder entrar. También hablamos de la actualización del software, ¿no? Todos estos dispositivos, lo más conveniente es que actualices el software por las mejoras de seguridad que trae esta nueva versión. Y la otra práctica también importante que no habíamos comentado es la del password. Una contraseña se considera segura cuando tiene como mínimo una longitud de 8 caracteres y en esos 8 caracteres incluye una mayúscula, una minúscula, un número por lo menos y un carácter especial. Entre más sofisticada es tu contraseña, es más difícil de descifrar. Entonces, esto ayuda mucho desde el punto de vista del home office, ¿no? Del trabajo en casa. Ok. Ingeniero, por eso es lo que usted, cuando ingresa una password y Sí. cuando usted le dice, le ponen, hay unos cuadritos de color donde le hace débil, fuerte, muy fuerte. Correcto. ¿Es a eso a lo que se refiere? Correcto, sí. Es correcto. Sí, el sistema lo que va haciendo es, si, por ejemplo, si le pone una contraseña de 6 caracteres, usted va a decir que la contraseña es muy débil, ¿no? Sí, exactamente. Ajá, si le pones una contraseña de 16 caracteres, te dice que es una contraseña fuerte. Ahora, uno dice, bueno, con tantas contraseñas que maneja uno todos los días, pues a veces está complicado manejarlos, ¿no? Pues muchas veces es muy sencillo, se puede guardar en un Excel y a ese Excel ponerle una contraseña y se guardan todas las demás. Ya. O hay algunas aplicaciones que se descargan localmente en la máquina. Por ejemplo, En la máquina. Hay una que yo uso que se llama KeePass, que la instalas directamente en tu máquina y es una bóveda digital, ¿sí? Entonces, ahí puedes guardar todos los passwords que quieras, ¿sí? Se encripta y solo utilizas un password para abrirla y cerrarla. Entonces, a lo mejor no necesitas conocer todos los passwords de memoria porque con uno solo, pues puedes conocer todos, ¿no? Porque también si utilizas el mismo password para todas tus aplicaciones, pues es muy fácil, ¿no? Ingeniero, por lo general, a veces otra como norma de seguridad también es que muchas de las personas, y lo digo
por mí también lo utilizaba. A veces, como norma, y como le vuelvo a repetir, la mayor parte de los hackers comienzan y que se ha dado en un alto porcentaje, es de que la mayor parte de las personas para ingresar a sus cuentas, como decía, más que todo bancarias, encuentran el número, ponen el número de su fecha de nacimiento, Esa es una amenaza potencial, porque no se debería Claro. utilizar la fecha de nacimiento para las claves personales que se controlan, por lo general en los bancos. Sí, claro. Hay esta aplicación que les comento que se llama KeePass, es gratuita. Y dentro, KeePass. sí, KeePass con K, KeePass. Y esa misma aplicacioncita genera password de forma automática, en forma random, es decir, sin ninguna secuencia. Entonces, genera password seguro sin ninguna secuencia y puede ser usada, ¿no? Si se quiere. Si no, no es necesario. Cada quien puede poner sus... Pero como tú dices, Patricio, no, la peor práctica es poner el día de tu cumpleaños, el día de tu nacimiento, el día de tu Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la peor práctica, ¿no? Así es. Inge, una preguntita, ¿puede repetir cómo es que se llama ese Si quieren, password para los passwords? se lo paso a Javier para que él lo suba en el sitio y lo tengan ustedes a la mano. Yo aquí lo anoto, pero se llama K de kilo, E de Eduardo, P de Pepe, A de Alfredo y S de Samuel. KeePass, ya. Ok. Bueno, ok. Gracias, ingeniero. Seguimos, vamos a ampliar otra vez un poquito el tema de las contingencias. Hablamos que las contingencias son imprevisibles. Y bueno, como ya vimos, llegó el COVID y nos cambió la vida, ¿no? Pero hay otras contingencias que tienen que ser tomadas también en cuenta, ¿no? Por ejemplo, al centro de cómputo de la institución le pasó algo, ¿no? No necesariamente que se quemen, se puede inundar, se le puede ir la energía eléctrica, ¿sí? Puede haber un terremoto, como sucede a veces, ¿sí? Y el virus, ¿no? El COVID. Entonces, este plan de continuidad de negocio y plan de recuperación de desastres tiene como objetivos los siguientes, ¿no? El primero es proteger al personal y a los activos corporativos, ¿sí? Asegurar la continuidad de las operaciones, cumplir con los requerimientos legales, contractuales y gubernamentales para poder cumplir con la operación, me refiero. Establecer los procedimientos y la logística de actuación de acuerdo al escenario de contingencia que se presenta. Es decir, no es lo mismo que el centro de cómputo se queme o se inunde a que se presente el COVID o a que se presente un terremoto. Son escenarios diferentes en los cuales se debe de actuar de forma diferente, ¿no? Y también se debe de definir una estrategia para regresar a la operación normal. Ahorita, cuando la COVID sea controlada, pues muchos estaremos regresando a las oficinas, pero muchos no, porque ya va a cambiar el concepto de trabajo, que eso lo platicaremos un poco más adelante, pero finalmente debe de haber una estrategia para regresar a trabajar, ¿no? Ahora, ahondando un poquito más en estos planes de continuidad de negocio y de recuperación de desastres, es importante que siempre haya lo que nosotros llamamos gobierno, es decir, quién controla este plan de continuidad de negocio y de recuperación de desastres, porque no cualquiera puede tomar la decisión. Para eso, en todas las instituciones se establece un comité de crisis. Este comité de crisis está integrado por el responsable de la institución, ya sea el director general, el secretario, quien sea,
por un equipo de relaciones públicas, porque es muy importante qué se va a decir al público, por un equipo director, es decir, la gente que está a cargo de las áreas, y por un equipo de continuidad que normalmente está compuesto por el área de sistemas y el área de recursos humanos. Ahorita les explico por qué el área de recursos humanos. Y por un equipo de protección civil. El equipo de protección civil, todos conocemos la importancia del equipo de protección civil porque como tal, el equipo de protección civil puede declarar una contingencia. Entonces, ¿cómo se opera una contingencia? Bueno, el equipo de recuperación está compuesto a su vez por el equipo director y por el equipo de continuidad de negocio y por el equipo de protección civil. ¿A qué le llamamos el equipo de recuperación? Son los que van a decir quién tiene que hacer qué. Es decir, por ejemplo, con el COVID, se decidió que todo el mundo se fuera a trabajar a sus casas, pero, hay peros, se les tuvo que dar una laptop, se les tuvo que dar una conexión a la institución, se tuvieron que tomar varias acciones. Esa decisión, junto con el comité de crisis, el equipo de recuperación la ejecuta. Pero, ¿qué sucede en el caso de que, por ejemplo, las oficinas de la institución sufrieron algún desastre, un incendio o algo? Bueno, si sufrieron un incendio, esas oficinas no van a poder ser utilizadas nuevamente hasta después de que pasen muchas cosas. Es decir, que la gente de protección civil diga y los peritos digan que el edificio sí se puede volver a utilizar. Si no, se tiene que buscar otro edificio. Si sí se puede volver a utilizar el edificio, pues se tiene que volver a renovar todo. Y si no se puede utilizar, se tiene que ir a un edificio nuevo e implementar las oficinas en ese edificio nuevo. Entonces, este equipo de recuperación ejecuta toda esa operación. Ahora, hay un grupo de ayuda logística. ¿Quiénes son ellos? Pues básicamente el área de recursos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos, en coordinación con el comité de crisis y el comité de recuperación, son quienes coordinan directamente a los colaboradores y a los trabajadores de la institución y son los que están en comunicación directa dándoles instrucciones de qué y qué no pueden hacer, ¿no? O cuándo se presentan a trabajar, o si, por ejemplo, en el caso del COVID, se enfermaron, qué tienen que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, los usuarios críticos. Los usuarios críticos, ¿quiénes son? Son los responsables de la operación de la institución o del negocio, es decir, los que hacen las cosas directamente. Es decir, si la empresa es una empresa o la institución es una empresa como la de comunicaciones y transportes y es la que otorga, por ejemplo, lo que hablamos, las licencias los licencias a los conductores de transporte federal, pues ellos tienen que seguir trabajando con toda la gente que solicita estas licencias, ¿sí? Y son los que ejecutan ese proceso, ¿sí? Ellos son los usuarios críticos, los que le permiten seguir trabajando al negocio sin interrumpirlo, ¿no? Independientemente de toda la coordinación que se debe de dar atrás, ¿sí? Porque pues unos se dedican a la recuperación y otros se dedican a la operación en contingencia. Ok. Bueno, ahora sí, ya cambiando un poquito el tema, no sé si quieran comentar algo adicional, alguna pregunta. Vamos a hablar un poquito de las tendencias a futuro de la seguridad de la información. Es un tema interesante que, bueno, también es lo que va a ir sucediendo poco a poco, ¿no? Nuestra forma de trabajar, como ya vimos con el COVID, cambió y va a seguir cambiando, ¿no? Entonces, el primer punto, los servicios en la nube. Muchos negocios, muchas empresas, muchas instituciones se están yendo a los servicios en la nube.
¿Quién ofrece un servicio en la nube que es muy conocido? Es la empresa Amazon. Sí, ellos te dicen, ¿sabes qué? Entrégame toda tu información, todas tus aplicaciones informáticas, yo te las pongo en algún sitio en la nube y vas a tener servicio prácticamente siempre. No importa si haya contingencias, si no hay contingencias, yo te voy a dar el servicio 7 por 24, los 365 días del año, ¿no? Pero hay peros también, ¿sí? En la gran mayoría de los países, las instituciones de gobierno no permiten eso. ¿Por qué? Porque algunas son empresas estratégicas. Y las empresas, normalmente las grandes empresas de servicios en la nube, son estadounidenses, ¿no? O son europeas o son chinas. Entonces, eso complica mucho la cuestión pues de la dependencia, ¿no? De la dependencia que generarían los gobiernos al subir su información a estas plataformas, ¿no? Son estratégicas. Bueno, otro que ya platicamos es el home office, ¿sí? Pues el home office va a continuar. Yo creo que se va a desarrollar más fuertemente todavía en el futuro en todas aquellas actividades que se pueda, por supuesto, ¿sí? Seguirán habiendo muchas actividades que el trabajo físico en el lugar tenga que seguirse dando, ¿sí? Esto también nos llevará mucho a la mejora de los mecanismos de la seguridad de la información. Estoy hablando del tercer punto y del blockchain. ¿Cómo la mejora de mecanismos de seguridad de información? Bueno, al trabajar en home office va a haber muchos, o sea, muchas veces ya nos van a dar, para poder conectarte a la oficina, te van a dar tal vez un aparatito de esos con los que te conectas en el banco, te van a decir que haya doble chequeo con tu usuario, te van a generar claves dinámicas, es decir, que se generen en el momento, que te las envíen a tu correo, que te las envíen a tu teléfono y que por esas puedas entrar al sistema. Todos esos mecanismos se van a ir mejorando. Y también entra aquí a escena una cosa que se llama el blockchain. El blockchain es un sistema de seguridad encriptada en el que se basan todas las criptomonedas. Sí, este es un mecanismo de seguridad digital súper seguro que muchas instituciones ya empiezan a hacer para darle seguridad a sus comunicaciones, ¿sí? Y a sus aplicaciones. Bueno, después va a venir las oficinas virtuales, que al igual que como el home office, muchos negocios, muchas instituciones en esta pandemia se dieron cuenta de que sus gastos fijos por pago de renta, por consumo de energía eléctrica, agua, insumos, se redujeron muy drásticamente, ¿no? Y de alguna manera, pues les conviene que todos esos gastos ya no se hagan, ¿no? Y que de alguna manera se transfieran a los colaboradores, que precisamente acá en México acaba de salir una nueva ley que se llama la ley de teletrabajo y se refiere al trabajo en el home office, donde se especifican cuáles son las obligaciones y derechos de las empresas y de los trabajadores al trabajar en home office. Yo creo que en Ecuador también ya deben de tener una, no lo sé, pero es algo que tiene que implementarse, ¿no? Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, las nuevas leyes para regular las tecnologías y las aplicaciones. Y me refiero a las nuevas leyes federales de cada gobierno. Ustedes se enteraron que a Trump Twitter le canceló su cuenta y que a partir de ahí se generaron muchas opiniones sobre las cuales muchos gobernantes alrededor del mundo cuestionaron
¿por qué una empresa privada podría cancelarle su cuenta de comunicación a un presidente, ¿no? Entonces esto nos lleva a que, pues definitivamente, los gobiernos ahora se tienen que mover rápidamente para regular con leyes todas estas nuevas tecnologías. E implica todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, las instituciones de gobierno y privadas, que es nuestro siguiente punto, todas van a tener que ir migrando poco a poco a los servicios digitales. Y esto implica que muchas instituciones de gobierno y muchas empresas privadas van a tener que cambiar también su forma de operar y de hacer las cosas. Entonces, tienen que salir nuevas regulaciones, tienen que salir nuevas leyes, las instituciones tienen que cambiar su forma de operar porque es la tendencia, ¿no? Y no es nada más que sea algo que digan, es tendencia y pues es porque sí, no. Lo que sucede mucho es el número de personas que vivimos en este planeta es enorme, por lo tanto, la cantidad de personas que transacciona en la red es impresionantemente grande, ¿sí? Y también impacta la ecología, aunque no lo crean. Es decir, el hecho de que una persona se tuviera que trasladar de una ciudad a otra para hacer un trámite, pues ya no es operable, ¿no? Por el consumo de tiempo, de dinero, de gasolina, de muchas cosas, ¿no? Que impactan directamente también en la economía de esos gobiernos, ¿no? Entonces esto es algo que definitivamente se va a ir dando, ¿no? Otra parte son las famosas fintechs o empresas financieras digitales. Acá en México ya hay varias y hay casas de bolsa que son totalmente digitales, es decir, ya para abrir su contrato y todo y hacer todos los trámites, ya uno ni siquiera va a la oficina, ni siquiera te viene a buscar o a visitar un ejecutivo de cuenta. Todo lo haces en línea, ¿sí? Te autorizan todo en línea y tú puedes realizar tus operaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Patricio, hace rato que preguntaba sobre el Bitcoin, acá en México también hay una empresa que se llama Bitso, que se dedica precisamente a la comercialización y el marketing de monedas, de criptomonedas. Entonces también es totalmente digital. Tú también en línea te das de alta, envías tus documentos. Ellos te sacan una foto con reconocimiento facial. Con eso garantizan que eres tú la persona que aparece en los documentos, ¿sí? Y te dan de alta la cuenta y tú puedes transaccionar con Bitcoins, ¿sí? Con Ethereum, con las monedas que tú consideres o que consideres convenientes, ¿no? Que finalmente es nuestro punto final, ¿no? Las criptomonedas, los tokens y nuevamente los blockchains. Ahora, las criptomonedas, como les platicaba hace un momento, son como otra divisa, pero resulta que ya dieron un salto más arriba. Hay unas cosas que se llaman tokens digitales, que son contratos digitales sobre los cuales las empresas financieras o empresas de cualquier otro tipo que generen un contrato con un proveedor que les provea lo que sea, o sea, les puede proveer maquinaria, les puede proveer materias primas, lo que sea. Estos contratos digitales se firman digitalmente a través de los blockchains y las máquinas hacen que el contrato se cumpla tal cual porque tiene acceso a todo, tiene acceso a las cuentas financieras, a las cuentas bancarias y y se ejecuta en automático de acuerdo con la vigencia pactada, etcétera, etcétera. Y toda la seguridad se garantiza a través del blockchain. ¿Sí? Entonces, pues es un mundo que está cambiando, sobre el cual nos tenemos que ir adaptando. Y pues es muy interesante. Desde mi punto de vista es muy interesante. Yo creo que a ustedes les puede parecer también muy interesante. Y pues bueno, todo esto va ligado a la seguridad de la información. ¿Sí? Bueno, continuando con nuestra plática, les voy a hablar un poquito más,
Pues sobre los beneficios de tener un sistema de gestión de la información, ¿no? Te permite implementar o solucionar problemas con tu sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sí? Alineándola al negocio o a la institución, te ayuda a prevenir o a minimizar pérdidas económicas y o de reputación. Hace un momento comentábamos de que hace un par de años se cometió un robo acá en México a ciertas instituciones financieras, de las cuales le robaron dinero a través de una inyección de código a una aplicación. Entonces, les comenté que muchas instituciones no quisieron decir que fueron robadas por el temor a la pérdida de reputación, que para ellos era más importante que la pérdida económica. Entonces, bueno, te permite minimizar estas pérdidas, ¿no? Y que se corrijan los riesgos informáticos de alguna manera para prevenir estos ataques cibernéticos. Por otro lado, te permite desarrollar una saludable cultura y resiliencia digital, pensando siempre en el factor humano. ¿Por qué siempre en el factor humano? Por supuesto que en el tecnológico también, pero como hemos visto, el factor humano es muy importante y tiene un papel muy importante en todo esto, ¿no? Y finalmente lo que también ya hemos platicado antes, ¿no? Minimizar el impacto de las contingencias al contar con un plan de continuidad de negocio. Ingeniero, Dime, pues. una consulta. Esto de las criptomonedas, los tokens y los blockchain, Okay. ¿usted cree que ya están utilizando solamente ya los bancos privados, Sí, o las reservas o también a nivel de los grandes organismos que inyectan dinero, especialmente a los países? ¿Usted cree que ya se utiliza esto? es correcto. Esta empresa que les comentaba acá en México, que se llama Bitso, de hecho ya está regulada, o ya la empezó a regular, pero hace muy poco, hace unos meses, la empezó a regular la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta empresa que mercadea con criptomonedas tiene las obligaciones que tiene cualquier otra entidad financiera en el sentido de cumplimiento con el gobierno mexicano, por un lado. Y por otro lado, obliga a todos los clientes a retener impuestos y a pagarlos sobre el uso de las criptomonedas. Esto va a ir sucediendo poco a poco porque los bancos centrales no pueden perder el control de las monedas, ¿no? de la parte económica. Están buscando la manera de irse metiendo y de irla regulando, ¿sí? Igualmente, estas casas de bolsa, la que les comentaba que se llama Cuspid, esta casa de bolsa que también es totalmente digital, la Comisión Bancaria de Valores antes exigía que un ejecutivo de cuenta fuera a la casa del cliente y obtuviera su identificación física y su firma física. Pero como ahora lo hacen con reconocimiento facial y con documentos que son digitalizados por el gobierno, ya sea el pasaporte o ya sea, acá se llama INE, es el sistema de identificación nacional, comparan el reconocimiento facial con el que hacen las instituciones cuando va uno y saca su pasaporte o saca su credencial del INE y machean automáticamente este reconocimiento facial. Entonces, toda esa normativa la tuvo que cambiar la casa de bolsa porque antes no lo hacía así. Entonces, como ves, han tenido que irse adaptando a las nuevas tecnologías para poder seguir teniendo un cierto control sobre todos estos mecanismos que se están dando ahora, ¿no? Y igualmente lo están haciendo en todos lados, lo están haciendo en Europa, en Estados Unidos. Yo creo que el que va más adelantado en todo esto es China. O sea, China sí verdaderamente es impresionante, ¿sí? Entre otros países, ¿no? Básicamente, por ahí va el tema. Uh-huh. ¿Cómo ves?
Qué interesante, ¿ah? Sí, sí, es muy interesante. Cómo va evolucionando día a día. Es verdad lo que usted dice. O sea que yo pienso que estas empresas, los fintech, es lo que están utilizando ahora los bancos, porque ahora en la mayor parte, como usted mismo sabe, por la cuestión de la pandemia, ya Ajá, no puede tener acceso cuando uno quiere abrir una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, más que todas las cuentas de ahorro, que es lo más normal en una entidad financiera. Ahora todo se lo hace por los aplicativos que se tienen. Y ahí es lo que usted decía, para comprobar que es la persona la correcta, es la persona que se está abriendo. Ahora es el reconocimiento facial de usuario. Entonces se coge, se abra, se firman ahora los contratos digitales, que es ahora, todo le mandan al aplicativo, la firma electrónica que se llama ahora también. es correcto. Entonces, todo eso, ¿no? Entonces yo pienso que prácticamente los fintech prácticamente son los bancos. Los bancos que es la nueva tecnología que hoy está en aplicación, ¿no? Ok, sí, fíjate que hay otra empresa acá en México que se llama Algo y haz de cuenta que es un banco, pero es Ya, totalmente digital también. Te dan una cuenta bancaria, por decirlo, pero es una cuenta bancaria digital. Sí te dan virtual. una tarjeta física si la quieres, si no, no. Lo puedes manejar por tu teléfono todo, Así ¿sí? es. Y puedes transferir dinero a donde quieras, obviamente en pesos mexicanos. Y si usas tu tarjeta, ya sea virtual o tu tarjeta física, puedes comprar como cualquier otra tarjeta en cualquier lugar, en cualquier centro comercial, en cualquier tienda, en cualquier comercio, ¿no? Y es muy buena. Yo tengo esa. De los tres que te hablé, yo tengo cuentas. Tengo cuentas en Bitso, tengo cuentas en Cuspid y tengo cuentas en Algo. Entonces, pues es muy interesante cómo lo manejan ellos, cómo se hacen las transacciones. Digo, no creas que tengo dinero, o sea, simplemente son cuestiones para aprender y ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo Así funciona es. realmente. Es muy interesante. Así es. Mucha- Muchas gracias. Bueno, les voy a hacer un breve anuncio y ya prácticamente terminamos la presentación, ¿no? Nosotros, como socio comercial de Javier, en la parte de seguridad de información, pues nuestros servicios, los que ofrecemos son diagnóstico y auditorías, que es la alineación a las normas ISO y estándares internacionales. Hay muchos otros estándares internacionales. Hacemos diagnósticos de infraestructura tecnológica, también de la ley de protección de datos personales. Aquí hablo Oye, de... ingeniero, ahí usted ya está, como ya está haciendo ya el mercado, ya la publicitario, ya entonces tiene que ya utilizar también los tokens, ya contratos digitales nomás ya. Es correcto, sí, así es. Bueno, la otra también que hacemos nosotros como servicio es integramos la seguridad de la información con la tecnología, ¿no? Y también implementamos mecanismos para monitoreo de la seguridad de la información. No son mecanismos de monitoreo como GPS, no, estos son esquemas de monitoreo. Les voy a platicar algo rapidísimo. Hay una herramienta que se llama Observe IT. Esta herramienta lo que hace es, tiene una consola de monitoreo, pero ¿qué es lo que monitorea? Monitorea el comportamiento de cada usuario en cada máquina, ¿sí? Y a través de una serie de políticas manda alertas. Por ejemplo, manda alertas que dice, ¿sabes qué? Si hay alguien que está trabajando a las 11 de la noche, ese no es un horario de trabajo, porque mis políticas de trabajo y de horarios de trabajo son de 9 a 6 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces dime qué está haciendo, ¿no? Y por qué. O por ejemplo, esta persona está copiando archivos en la nube. Avísame por qué, porque eso se llama extracción de información, ¿estás de acuerdo? Entonces, Ujú. todos estos mecanismos de monitoreo son de ese tipo.
son para la seguridad de la información en las instituciones. Luego, por ejemplo, la otra parte es la formación empresarial, o sea, damos cursos de ISO 27000, ¿sí? También hacemos campañas de promoción de cultura digital. Por otro lado, también hacemos cosas de ciberseguridad, es decir, podemos hacer como hackers éticos ingeniería social, lo que platicábamos hace poco, ¿no? Que podemos hacer ejercicios de cómo obtener información de las instituciones en forma de obtener información sin ser invasivos, ¿no? Pero también hacemos análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración y de hardening. Es decir, estas pruebas sí ya son invasivas, pero se hacen de acuerdo o en acuerdo con la gente de sistemas de la institución para detectar y corregir problemas de ciberseguridad, ¿no? Y también, pues, les ayudamos en la implementación de planes de continuidad de negocio y de desastres, ¿no? También les ayudamos en implementar buenas prácticas en el desarrollo seguro de software. Básicamente es lo que hacemos nosotros en esta compañía, bueno, en esta empresa de ciberseguridad y coaching. Y pues bueno, por mi parte es todo. Yo quedo a sus órdenes. Ojalá les haya gustado la plática. Y bueno, los dejo con Javier para que dé fin a la plática. Mis datos también se los dejo con Javier en un determinado momento que ustedes quisieran consultar algo y con mucho gusto lo podemos hacer, ¿no? Ok, pues gracias, muy interesante. Bueno, esta presentación nos va a hacer el favor el ingeniero de poderla compartir a disposición en la plataforma también. Y pues me gustaría escuchar sus opiniones. Ya prácticamente estamos cerca. Tenemos 5 minutos antes de que finalice. Sí, Peter, sí la vamos a compartir. Ahí vienen los datos del ingeniero. Digo, finalmente es sus correos, WhatsApp y demás para cualquier situación, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho, te agradezco, ingeniero, que nos hayas compartido. Bueno, digo, a mí es sumamente interesante todo esto, el dato que platicaste de que, o sea, ya hay bancos que no tienen edificios, o sea, y yo también tengo una tarjeta de Albo y hago un sinnúmero de transacciones, ¿no? Creo que todavía no los detecta Hacienda también, por ahí me dijo una contadora. No, Albo también está regulada. Sí, bueno, algo me platicó algún contador, pero bueno, el hecho de no tener ya no tienes que ir al banco y que finalmente, y todo esto, ¿no? O sea, aplicado a lo nuestro, que tiene que ver, cualquiera que tengamos una computadora, el Zoom, cualquier institución pública, sistemas de transporte, de tránsito, pues este tema, o sea, tiene que tocarlo forzosamente, o sea, y pudiera pensar que solamente la gente de sistemas, ¿no? Pero finalmente la gente del área de sistemas necesita de la ayuda de todos los colaboradores. Y este cambio está impresionante. Me gustaría escuchar, antes de terminar, alguna conclusión, comentario relevante. ¿Qué fue lo que les llamó más la atención? A ver, ¿quién quiere participar o los nombro? Entonces, a ver, Jorge, Melena, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, la clase de hoy sobre tecnología muy efectiva, rellena ciertos vacíos o cosas nuevas, tecnologías nuevas, como por decirlo, el sistema que han aplicado. Acá en Ecuador, en Guayaquil, netamente nosotros sí estamos utilizando los tokens de firmas electrónicas, y sobre las criptomonedas, sobre seguridad. Sí, muy efectiva la charla de hoy, muy llena, bastante enfoques. Yo quedo agradecido, buena charla, al expositor Hernández, buenos conocimientos fortalecidos en tecnología, y quedo agradecido, pues, ¿no? Muchas gracias. Me ha servido un vacío más que estaba por ahí, lo vamos complementando. Lo que le puedo decir de mi parte. Gracias. Gracias, Jorge. Carlos, ¿quieres participar?
noches, Javier. Buenas noches, Hazael. Bueno, primeramente agradecerte por compartir tus conocimientos. Es bastante interesante lo que nos has comentado. Eh, bueno, o sea, la conclusión es que la información es poder, ¿no? Por eso es que hay Disculpas que que cuidarla. Se oye bajito, Carlos, no sé, se oye muy bajo Ahí tu, si mejor. nos puedes repetir otra vez. Bueno, ahí mejor. un poco mejor. Oh, bueno, tal vez es el tema del internet. Bueno, agradecerte, Hazael, bueno, y Javier por la gran exposición que nos han realizado. La verdad, eh, bastante cosas nuevas que nunca las había escuchado. Y bueno, la conclusión es que la información es poder, ¿no? Ok, muchas Muchas gracias. gracias. Alex Rodríguez, ¿quisieras comentar algo como conclusión final? ¿Sí está por ahí, Alex? Aló. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, con respecto al transporte de carga terrestre, con respecto a los candados satelitales, en el Ecuador se presentó ese inconveniente mucho ya hace más o menos un trayecto de unos 9 años atrás. Me gustó mucho la explicación porque es un control que hace a nivel portuario, incluso con Tecón y algunos puertos privados. Perfilan mucho a la gente que trabaja en el manejo de la información y también los candados satelitales pues fue de mucha utilidad porque los contenedores acá en nuestro país se desviaban y no eran descargados en los tiempos, o sea, no pasaban los contenedores en los tiempos adecuados porque nosotros tenemos un tema de tránsito internacional, entraban por la zona del Perú y tenían que salir por la zona de Colombia. Y se instaló ese programa, ese proyecto de candados satelitales con un monitoreo en la Gerencia General de la Aduana del Ecuador. Ahí vine a conocer mucho, mire que hace ya fue bastante tiempo, la incorporación de candados satelitales y el control y la utilidad que sirve para esto. Para nosotros como funcionarios de aduana de aquella época era algo novedoso, pero realmente vino a salvaguardar un poco las autorizaciones que nosotros como gerentes firmábamos en el momento que poníamos que podían retirar los importadores o los exportadores las cargas, ¿no? Entonces, eso sí lo tenía un poco de conocimiento, pero a buena hora, pues que ustedes también lo refrescan un poco. Y con respecto al tema, como le decía, el tema del perfilamiento de la gente es importantísimo, porque acá se han habido que por el manejo de información, pues incluso secuestraban un poquito a los mismos funcionarios de las empresas privadas que sacaban las cargas, porque justamente se alistaban para ser asaltados en los contenedores, ¿no? O sea, es un tema complicado y se perfilaba a la gente en talento humano, como por ejemplo, cómo era el nivel de vida, cuál era el nivel de ingresos, cómo entraban a la institución y cómo estaba su economía intermedio después de un año, después de 2 años, cómo estaban trabajando y si había cambiado de carro, si habían cambiado de casa, porque todas esas cosas perfila talento humano. Entonces es importante ir midiendo todo ese tema para la seguridad de las cargas. Correcto. Claro. Pues gracias por tu comentario, Alex. ¿Algún comentario final ya para dar por terminada? Gracias, Javier. Bueno, para mí personalmente fue muy enriquecedor este tema. Lo que hablaba nuestro compañero que me antecedió, totalmente de acuerdo, es una gran verdad. Como le indicaba, tuve la oportunidad de implementar y de estar en ese plan de los candados satelitales, que como dice, totalmente de acuerdo. Es una fuente muy, muy enriquecedora lo que hoy se ha visto, que completó todos los pequeños requerimientos y lo que más me sorprendió es la forma como las nuevas plataformas tecnológicas que como habíamos comentado con el ingeniero, es el boom, ¿no? Es el boom actual de lo que se hace. Agradezco muchísimo toda la apertura que tuvo para poder contestarme todas las preguntas y los requerimientos que tenía. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues gracias, ingeniero, te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu
tu conocimiento y tu experiencia, y pues de parte de todo el grupo, gracias a ti, y bueno, gracias a todos por el tiempo de escucharlo, y le mandamos un aplauso a la distancia al ingeniero. Muchas gracias, de verdad, estoy a sus órdenes. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Bueno, ok, muy bien, ahí vienen sus datos en la presentación y ya lo presentó por ahí, va a quedar también en la grabación. Pues bueno, pues no habíamos dicho del deber, ¿verdad? Que vamos a entregar. ¿No han mencionado? Habrá de ver, Javier. Bueno, Ay, no dejo de ver. ya nos dejamos, bueno, está En bien. educación vial ya no alcanzo. Bueno, a ver, para que estén tranquilos, por esta vez el deber fueron sus comentarios, y nos vemos hasta el próximo martes, y bueno, por esta sesión no tenemos deber. Entonces, disfruten su fin de semana y les mando un abrazo a la distancia. Y gracias, ingeniero. Gracias, igualmente por esa buena experiencia. Muchas gracias, ingeniero Hernández, gracias. Bueno, Gracias. pues, Muchas hasta gracias. luego. Un gusto. Hasta luego a Una todos. buena noche. Gracias. Luego.